Hoy, en este asunto que empezamos en el vídeo anterior de amarte a ti mismo, iremos al paso siguiente. En el primero fue reconocer quién era realmente. Tú no puedes amar a una persona que no puedes saber quién es, que es una ficción. Una vez que hemos descubierto quién era realmente para poder empezar a amarte, ahora empieza el proceso de empezar a amarte y para eso es necesario que exista el respeto por ti mismo. ¿Y cómo se adquiere ese respeto? Haciendo algo importante por ti. Y eso importante es lograr que seas una mejor versión hoy de lo que fuiste ayer. Y de este asunto es de lo que quiero hablar en el vídeo de hoy. Así que si te parece, vamos a por ello. Hola, bienvenido y bienvenida a mi canal Vuelo de Libertad. Muchas gracias por estar ahí y de esa forma hacer posible este canal. Y gracias a todo lo que me dais. Comentarios, cafés, todo. Muchas gracias. Hoy vamos en esta serie, esta secuencia de vídeos que habíamos comentado, a el siguiente punto de amarte realmente. Habíamos visto en el anterior que, pues cuando tú dices que, pues lo importante es amarte y una serie de cuestiones, que sí, que es cierto que lo importante es eso, pero si no sabes a quién estás amando, ¿qué estás haciendo? ¿Realmente estás amando a quién? Concretamente, ¿a quién estás amando? Y te mostré cómo ese amor, si no es real, es una ficción. Y te ponía el ejemplo de amar a una persona, haberte enamorado de una persona que no es la persona real y que luego pues te decepcionas. Hoy vamos a tomar un ejemplo diferente y vamos a pensar en el amor que puedas tener, por ejemplo, por alguien que puede ser un hijo o una persona que tienes que cuidar, de la que tienes que preocuparte. Lo digo porque nos va a servir. Explicaba en el vídeo anterior que en una primera fase del trabajo inicial con una persona, que es donde yo me estoy refiriendo sobre todo por mi experiencia que tengo con el trabajo de coaching, regresiones o ambos dos juntos, a veces por separado juntos, hablaba que lo primero era descubrir quién era la persona realmente que tienes que amar. Que la mayoría de las personas no se conocen a sí mismas, no saben realmente quiénes son, no se conocen, creen conocerse, tienen un concepto de ellas, tienen una idea de ellas, pero no es así. A veces es una idea terrible y no es verdad, y a veces es una idea maravillosa y tampoco es verdad. Entonces se trataba de descubrir quién eres. Bien, esa es la primera parte de un trabajo. Muchas personas se quedan ahí, pero hay personas que siguen trabajando en el proceso conmigo y entonces vamos al proceso siguiente, ya sea solo con coaching, ya sea con regresiones, porque hay personas que no quieren hacer más regresiones. Después de 3 dicen, ya tengo la cabeza demasiado llena, no quiero saber más de esto, pero quiero seguir progresando. Entonces la siguiente parte consiste, una vez descubierto quién eres, ese ejercicio del yo soy que yo hablaba, que no tiene nada que ver con ninguna historia de onanismo mental, decir que yo soy esto, yo soy lo otro, en plan ley de la atracción. No, es descubrir quién eres, reafirmarlo y darle una solidez para que te pueda apoyar en tu crecimiento, en tu vida de crecimiento. Entonces el siguiente paso es ir con esa base a crear una persona más grande, no inventártela, crear una persona más grande que la persona que tú necesitas en tu vida para poder resolver aquellas cosas que la vida te pone delante. Esa persona que te hubiese gustado en un pasado ser para poder haber enfrentado situaciones que no pudiste enfrentar. Todos, yo el primero, en el pasado nos vimos en situaciones que si hoy nos viéramos en esa misma situación, responderíamos de una forma totalmente diferente. ¿Por qué? Porque tenemos un conocimiento diferente, superior, más amplio, un mejor conocimiento de lo que entonces teníamos. En otras palabras, somos mejores de lo que éramos. Hablaba al principio del todo de ciertas personas. Todos dicen lo mismo. Tienes que ser mejor de lo que eres si quieres tener una vida mejor de la que tienes. No vas a poder tener jamás una vida mejor, ni más rica, ni más abundante en ningún sentido, ya sea en amor, en salud, en lo que sea, si tú no haces un trabajo para ser mejor de lo que eres. Por tanto,
Una vez que alcanzas esa base que hemos dicho, real de lo que realmente eres, tienes que ir a más. Porque, como digo siempre, el despertar no es en esta vida una estación de llegada. Tú no llegas al despertar. El despertar es una vía de tránsito, es una estación de tránsito hacia otras estaciones que todavía no conoces. Entonces, en este sentido, tú has descubierto en el primer paso quién eres. Pero ¿te puedes amar en ese momento? Bueno, estás empezando a amarte. Pero no del todo. ¿Por qué? Porque uno de los pasos que tienes que hacer es empezar a respetarte. ¿Estás haciendo por ti todo lo que tendrías que hacer para realmente poderte respetar? Si tuvieses, por ejemplo, una persona que tú tuvieses a tu cargo, un hijo, lo que tú quieras, ¿realmente tú serías la imagen que podrías hacer que ese hijo o esa persona te respetara? Es decir, ¿tú te respetarías si fueses ese niño? ¿Tú verías esa imagen y te respetarías? ¿Respetarías eso? ¿Lo apreciarías realmente? Realmente, no estamos hablando del amor filial, no, estamos hablando de decir, esta figura la respeto. Pues normalmente no. ¿Por qué? Porque normalmente no te respetas a ti mismo. Ya tenemos la primera base. Y en la primera base que hemos hablado normalmente se descubren muchas cosas y hay muchas ficciones. Y la persona que viene mal, como expliqué, no se respeta a sí misma porque no ha descubierto sus valores. Y la persona que se autoaprecia excesivamente, se autoaprecia en error porque no ha reconocido más que lo que le ha interesado reconocer de ella y no lo negativo, que también hay que integrarlo, también hay que buscar la forma de decir, bueno, esto es lo que no me gusta de mí, ¿cómo lo mejoro? Y aquí es donde entramos en esta parte, porque ¿qué mejor versión de ti mismo, de ti misma, puedes lograr alcanzar en este momento? Pensando también que no hay una mejor versión definitiva. Quiero decir, siempre irás a más. Aquí es difícil poner el símil físico porque dirás, no, es que físicamente vamos a menos. Bueno, hace poco vi, no sé si en TikTok o Instagram, uno de estos, una persona de 92 años que con 70 se puso a hacer remo indoor, remo en casa, con una máquina, y hoy con 92 años, sus parámetros físicos estudiados médicamente son los de una persona de 40 años. Quiero decir, tú te puedes buscar las excusas que tú quieras para no hacer las cosas, pero la realidad al final se impone. Entonces, cuando tú no estás dando la mejor versión de ti mismo o de ti misma que puedes dar, están sucediendo varias cosas. En primer lugar, que esa persona que tú hubieses deseado que en el pasado estuviese ahí para ayudarte para resolver esos problemas, que estuviese en ti, no va a estar. No va a estar porque siempre que hay crecimiento es porque el problema al que te enfrentas es mayor que tu propia capacidad. Si tu deseo no es mayor que tu propia capacidad, tu deseo no es real. Punto. Es simplemente algo que puedes adquirir. Un deseo es decir, oye, me apetece tener esto y a ver cómo hago para tenerlo, porque en este momento no puedo adquirirlo, no lo puedo comprar. Entonces, ¿qué haces? ¿Cómo creces? ¿Cómo aumentas? ¿Cómo aumentas tu capacidad? ¿Cómo vas? Si tú quieres la figura del gimnasio, dices, quiero levantar tanto peso y ¿cómo lo hago? ¿Cómo me tengo que entrenar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer en mi vida para levantar ese peso que tengo que levantar? Lo primero es que tú no vas a tener, si no buscas eso, ese respeto por ti mismo. Y entonces lo que va a suceder es que lo vas a intentar, pero lo vas a abandonar. Y aquí te voy a decir una cosa que tendría que haber dicho el primer día. Si tú vas a emprender el camino del crecimiento personal, pero lo vas a dejar a medias, yo te diría que ni empieces. Porque si vas abandonando es como las personas que se hacen los buenos deseos de primer año. A primero de año se hacen muy buenos deseos. Y antes de que termine el mes, los han abandonado. Lo que están haciendo de esa manera es crear un hábito nuevo.
pero ya no es nuevo para ellos, es el hábito de fracasar. Si tú no estás dispuesto a meterte de lleno en un objetivo para ese crecimiento, para dar tu mejor versión y entregar lo mejor que puedas en ello, mejor no lo hagas, mejor no empieces. ¿Por qué? Pues es obvio, porque te lo estoy diciendo, porque vas a crear el hábito de fracasar. Y entonces vas a estar en una frecuencia vibratoria que va a ser la vergüenza y la culpa. Porque de una manera u otra, tú te puedes contar a ti las historias que tú quieras. Como vi en el vídeo anterior, te puedes contar lo que tú quieras sobre amarte, lo grande que es amarte y demás. Pero si no te conoces, si no sabes quién eres y te has contado una serie de milongas, no te estás amando, te estás contando lo que a ti te quieras contar. Pero hay una realidad que tú no puedes engañar, es el ser superior, ese del que hablaba en esa frase. Esa frase que decía que lo único que vale es lo más difícil, amarte, y por extensión milagrosa, amar más a todo. Es una manera de acercarte a tu ser superior. Pero es que tu ser superior no hace falta acercarte. Quiero decir, acercarte como conciencia sí, pero es que él está siempre dentro de ti. Mirando, vigilando, por supuesto callado, porque no le haces ni puñetero caso. Luego hablaremos de la conciencia. Pero no le haces ni puñetero caso. ¿Por qué? Porque cuando te dice algo, es algo que no te agrada. Siempre he dicho que cuando tú llegues en meditación, en relajación, en estados de este tipo, y de pronto tengas algo que te dice, que te revuelva, que te moleste, eso es lo que tienes que prestar atención. Cuando en tu vida, porque algún camino extraño llega a tu vida, una información que te revuelve, que te molesta, eso es lo que tienes que prestar atención, eso es tu conciencia, eso es tu ser superior trabajando en tu existencia sin que tú sepas por qué, pero está trabajando. ¿Para qué? No lo sé. A veces a mí me resulta extrañísimo ese tipo de cosas, pero suceden. Entonces tú tienes que entregarte a ese tipo de cosas que te pueden molestar, pero que te ayudan a ir más allá de tus limitaciones. Entonces el compromiso aquí es buscar un estado superior, interior, un estado donde tú seas mejor de lo que eres, porque en ese estado superior, donde primero te respetas a ti mismo, a ti misma, es donde tú realmente estás empezando a tener auténtico valor. Vete frente al espejo, desnúdate si es caso, y mira si lo que te está devolviendo, la imagen que te está devolviendo, mírate bien en los ojos, es la imagen de alguien que tú respetarías. Y no estamos hablando aquí de ser más alto, más bajo, más guapo, menos guapo. No, estamos hablando de lo que tú pones en tu vida. Yo he conocido personas, no una, no dos, no tres, que han venido, por ejemplo, con problemas de sobrepeso. Hay veces en que la persona no se da cuenta de que arrastra una cantidad de traumas enormes, lleva mucho tiempo luchando contra eso y es luchando y no puede solventarlo. Porque en realidad, si fuéramos conscientes, nos daríamos cuenta de que hay una serie de traumas y a lo largo de vida se ha pasado mucha hambre, se ha pasado mucha miseria. Entonces, esto no se desencadena así como así, esos traumas, sino normalmente en la infancia la persona ha sufrido de una situación de desamor o ha sufrido una pérdida de confianza en quien tendría que entregarle amor. Y entonces a base de la comida ha intentado protegerse y ha intentado darse ese calor y demás que le faltaba. Porque en esos tiempos pasados, donde pasó hambre, donde pasó dificultades, donde incluso murió de inanición, pues también había ese desamor. Entonces es como un diapasón, golpeas y hay otras notas que suenan. Entonces yo no me meto con las personas, no critico, no hay gordofobia ni gordomierdas de estas, no. Pero esa persona que puede estar así, en el momento en que toma cartas en el asunto, ya está en otra dimensión. Y se puede mirar al espejo y no gustarse, pero la dignidad que se está dando a sí misma, el respeto que se está dando a sí misma por solventar algo que dejamos en tonterías, es un problema de salud, no es un problema de estética, no es un problema de salud. Hay un problema de salud ahí, importante. Y que no vaya a mejorar solo,
Pues cuando esta persona de pronto se mira en el espejo y está haciendo algo, lo que sea, para mejorar su situación interior, su estado, ya está en otro momento. Ya puede sentir respeto por ella, pero si no hace nada, se va a sentir con vergüenza y con culpa. Y es una vibración muy baja. Entonces, toda su vida, todo su día a día se va a mover en esta vibración tan baja. Y dime tú a mí cómo esa persona se va a poder amar a sí misma. Y yo he escuchado el discurso, y lo hemos escuchado siempre, de personas que están en esa situación y dicen que son muy felices, que están muy contentas. Pero es un discurso. Y también he escuchado personas que me han reconocido que después de muchos años se han dado cuenta que era un engaño. Pero además, ¿qué estás entregando al mundo? ¿Qué estás entregando como ejemplo? ¿Qué estás entregando como todo? Cuidado, que no me estoy metiendo con un estado concreto, físico, me estoy metiendo con un estado mental que te lleva a una determinada situación. ¿Te sientes atrapado en una vida que no sientes tuya, repitiendo patrones sin saber por qué, procrastinando, débil o tal vez, a pesar de que pueda parecer que todo te va bien, sientes que te falta algo, que necesitas ir más allá de donde has llegado? Si es así, sé que quieres sentirte con más fuerza, energía, voluntad, ilusión, alegría, poder y capacidad de decidir. Pero quiero que sepas algo que ahora quizás no puedas creer. Tú ya posees todo eso en tu interior. Todo eso ya está dentro de ti, solo que a lo largo de tu vida lo has olvidado. Llevo más de 20 años acompañando a personas como tú en este viaje y con herramientas de coaching, programación neurolingüística, PNL y regresiones al pasado desbloquearemos lo que ahora está oculto en tu inconsciente, todo ese poder que vive en ti. Haz clic ahora y tendremos una entrevista totalmente gratuita para que puedas saber cómo descubrir el poder que ya está dentro de ti. Porque además tenemos que entender que estamos luchando contra la gravedad y algo más importante que la entropía. Y aquí he dicho luchar, que no me gusta la palabra, pero lo he dicho, ¿de acuerdo? Y realmente es como en el mundo, existe una lucha, existe un combate. Quizás para los que están arriba del todo esto sea un juego, pero para ti, que eres la persona que está abajo en el tablero, esto no es un juego, esto es una guerra. Lo he hecho muchas veces. Entonces, tú, en este trabajo interior, donde tú te vas apreciando, puedes partir de la base más baja, pero el mero hecho de ponerte en camino, el mero hecho de comprometerte con tu mejora, el mero hecho de ir a tu mejor versión, partas de donde partas, te estás situando en un nivel de valor donde tú puedes empezar a amarte a ti mismo. En ese momento te empiezas a respetar, en ese momento te empiezas a amar, en ese momento te empiezas a apreciar. ¿Por qué? Porque estás haciendo el sacrificio máximo por ese niño que hablábamos, por ese pupilo, por esa persona que tienes que cuidar, que eres tú. Y le estás entregando tu mayor esfuerzo, tu mayor trabajo. Y justo lo que decía esta persona que te comentaba en el vídeo anterior. Pero cuando dejes de hacer esas cosas, el dolor vuelve. No, el dolor no vuelve. Vuelve el autoaprecio, vuelve el valorarte, vuelve el sentirte que eres más grande, estés en el estado que estés. Quiero decir, quizás tu cuerpo no ha alcanzado lo que tú en un momento tú has... Y quizás no lo alcance nunca, por la razón que sea. Pero no importa. El mero hecho de ponerte en camino hará que tu vibración, tu frecuencia se eleve, porque ya no estarás en la culpa, ya no estarás en la vergüenza, donde muchas personas están, pero lo fingen que no, para engañarse a sí misma y engañar a todos. Con lo cual, el primer paso era descubrir esos valores sobre los que construir y lo segundo, empezar a construir. ¿Y construir qué es? Es decir, frente al espejo, quiero esto, y para todo esto yo tengo que ser mejor de lo que soy. Y eso va a implicar dolor, va a implicar esfuerzo, va a implicar frustraciones, va a implicar que a veces vas a fallar. Pero no importa, porque en el momento en que falles dirás, vale, he fallado, pero no voy a volver a fallar. ¿Por qué? Porque en ese momento volverás a entrar en el estado de vergüenza y culpa y dirás, no quiero sentir vergüenza y culpa. Voy a dar lo mejor. Que un día puedo dar 10, daré 10. Que un día puedo dar 1, daré 1. Pero daré todos los días algo. Todos los días miraré y diré, ¿qué he hecho para que mi día haya sido mejor que el de ayer? Todo esto. Te levantas y dices, ¿qué voy a hacer este día para que mi día sea mejor que el de ayer? El que sea. Y sí, tendrás momentos difíciles y sí, tendrás momentos duros, pero te podrás apoyar en ese crecimiento para mirar atrás y decir, vale, de acuerdo,
hoy no estoy en mi mejor ser, hoy no me encuentro bien, hoy no tengo la mejor fuerza, porque eso pasa a veces, pero mira dónde estaba y mira dónde estoy y mira cómo me siento. Entonces ya empiezas a ser un referente para ese niño que tú quieres ser un ejemplo, alguien que respetar, porque estás mostrando algo que estás entregando de respeto. Estás alcanzando, quieras o no quieres, una mejor versión de quién eras, de ti mismo. Y eso es donde tú puedes empezarte a amar realmente. Y en ese momento que estás haciendo todo eso por ti, es donde empieza el amor, donde realmente estás entregando, donde realmente estás dando, porque amor siempre hemos dicho que es dar. ¿Y a quién tienes que dar primero? A ti. Porque si tú no tienes nada que darte a ti mismo, ¿qué vas a dar a los demás? Y en ese momento sí que te vas a acercar, como decía esta persona, a tu ser superior, pero que no te tienes que acercar, que él siempre está ahí. Lo que pasa es que de este acercarse es que tú te vas a poder comunicar de una forma diferente, vas a estar abierto a esa comunicación, a ese aprendizaje. Y ahí es donde empieza todo. Y donde empieza todo es donde tú puedes reconectar con tu conciencia. Y eso lo vamos a tratar en el siguiente vídeo, que tratará pues de la conciencia, que es algo que está muy olvidado y que de la mayoría de las personas no se dan cuenta de que también la han olvidado. Así que, como digo, seguiremos con esto y hablando de la conciencia. Así que muchas gracias por estar ahí, un saludo y hasta siempre, adiós.